en este domingo en que nos toca hablar de este tema muy especial que usted seguro que ha visto por allí ya en esta última semana, que se llama Heridas con Memoria. Diga eso conmigo, heridas con memoria. Amén. ¿Cuántos saben que las heridas que tenemos en nuestra vida, que nos hayan ocasionado en nuestra vida, tienen una memoria, tienen un recuerdo, tienen una característica, tienen una manera de, cuando pensamos en ellas, o cuando lo que se conoce como la memoria emotiva me pasa factura, puede ser que una situación o herida que me hayan causado incluso en la niñez, todavía puedo tal vez con un recuerdo, con alguien que vi, con un lugar al que volví, con un aroma que percibí, me puede volver a recordar aquello que me hicieron sentir, aquel daño que sufrí, aquel momento agrio o difícil por el que pasé. Y esa memoria emotiva significa que hay una herida en nuestras vidas que, aunque tal vez hubo tiempo que pasó, puede ser que no esté cerrada por completo. Puede ser que todavía, cuando yo voy a visitar a mis familiares en mi tierra, puede ser que cuando yo vea a un tío que de pequeño era como áspero, como que me maltrataba, como que me hablaba mal, y ni hablar de los casos, sobre todo a las niñas, de esos tíos o de esos primos mayores, que cuando estaban solos hacían cosas que no debían. Usted sabe de qué puedo estar hablando. Puede ser que ella sea una mujer adulta, pero cuando vuelvo a aquel lugar y veo a aquel familiar o veo a aquella persona, el rechazo vuelve a abordar mi cuerpo, mi mente, porque la herida tiene una memoria. Porque lo que me hicieron sufrir, porque aquello que pasé, todavía está alojado como un recuerdo que vuelve a renacer o que vuelve a sentirse como una herida viva, como una llaga viva, cuando lo vuelvo a ver, cuando lo vuelvo a escuchar. O la pareja que termina y por allá como 3 años después, buscando en el gabinete, consiguió un pañuelo que todavía huele al desgraciado ese. ¿Sabe? Un aroma que me hizo recordar lo que me hizo sentir fulano de tal. O voy a un restaurante y una comida me recuerda, o a un lugar y vamos para el cine. No, a mí no me gusta ir al cine, pero si tú te la pasabas en el cine, sí, pero era con fulano de tal y ahora a mí no me gusta ir para el cine porque me recuerda a esa persona. Diga, las heridas tienen memoria. Y escuche bien lo que le voy a decir. Hay, según los psicólogos y según los que saben de esto con respecto a qué nos impide ser lo que tenemos que ser como seres humanos todo el tiempo, los psicólogos explican que hay una parte muy importante que nos bloquea, que nos impide, que nos hace comportarnos de cierta manera, y tiene que ver con toda esa etapa entre el año 1 y el año 10 de nuestra vida, y luego con los momentos de adulto que nos marcan, y se producen lo que se conoce como las 5 grandes heridas del ser humano. Y las 5 grandes heridas del ser humano son la herida del rechazo, la herida que te produjo, que te produce o que te marca porque te rechazaron, la herida del abandono, número 2, la herida de la humillación,
la herida de la traición y la herida de la injusticia. Esas 5 grandes heridas nos marcan como personas, a todos. ¿Y sabe cuál es el problema con esto? Que muchas veces nuestro cerebro, inteligente pero a la vez también, digamos, sabio, pero incluso algunas veces como que jugándonos una mala pasada, esconde cosas en nuestra cabeza, en lo que no es consciente, sino en lo que es inconsciente, y empezamos a comportarnos de cierta manera, producto de cosas que nos hicieron, que no sabemos cómo abordar, que no sabemos cómo enfrentar. El niño no sabe cómo regresar a casa y decirle al papá y a la mamá que la maestra lo trata mal. Porque según la escuela, que debería ser un lugar seguro, allí me están haciendo sentir inseguro. Me están rechazando, me están humillando. Hay injusticia conmigo y empiezo a generar un comportamiento retraído. Y llegamos a casa y el papá dice: ¿cómo te fue? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Porque papá y mamá saben cómo somos nosotros cuando no estamos heridos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Y ahí es en que empieza a indagar. Y he leído tanto de estos testimonios de, por ejemplo, deportistas que dijeron cuando tenían 6, 7 años en el salón de clases: yo voy a ser un basquetbolista profesional, voy a ser un NBA. Y la maestra les decía: por favor, se les reía y les decía: dinos una profesión de verdad. Eso no es un trabajo de verdad. Y este joven fue a casa y le contó a mamá y papá, y la mamá fue a reclamarle a la maestra: que sea la última vez que tú le digas a mi hijo que no puede ser lo que quiere. Aló. Lo que pasa es que es muy sutil, es muy delgada la línea de las cosas que nos dicen con buena intención, entre comillas. Yo no quise ofenderte, yo no quise esto, pero producimos heridas que, como toda herida, deja una marca. Y el problema está cuando no enfrentamos el dolor que me está produciendo la herida. Y sabe, nos hacemos los locos y la herida está allí sangrando, y como no la quiero ver, lo que hago es que le pongo una curita, pero no la trato. No le coloco el medicamento, no hago la gestión emocional de lo que me está pasando, sino que sencillamente le pongo un vendaje, y como no está tratada correctamente, sino que sencillamente lo que estoy es haciéndome loco para no verla, se empieza a infectar. Y una herida que se empieza a infectar, inevitablemente va a llegar a un punto donde, si era aquí y no la traté, tengo que tomar una decisión: o la enfrento y la curo, o me cortan el brazo y me puedo morir. Escuche bien, todas las heridas tienen el mismo modus operandi. El problema está que nosotros solamente enfrentamos las que son visibles, las de que me corté un dedo, las de que me golpeé una mano, las de que me partí un hueso, pero las de adentro, las del alma, estas las escondemos con algo que se conoce como máscara. Y las máscaras son todos aquellos comportamientos que generan la herida no tratada para yo esconderla y mostrarme como que no estoy herido. Aló. Es lo que conocemos también como un mecanismo de defensa. Ay, esa persona todo el tiempo está feliz, todo el tiempo se está riendo, todo el tiempo está más positivo que un cable rojo. Generalmente la gente que todo el tiempo está tratando de mantenerse feliz es porque esconde una herida en la que lo que quiere es estar llorando. Aló. Y dicho esto, es importante que nosotros empecemos a identificar las heridas que nos han causado, porque podemos estar actuando de manera
herida sin darnos cuenta, y como decía yo en el copy del mensaje, podemos estar sangrando sobre personas que no nos hirieron. El problema cuando no gestionamos el dolor que nos han causado es que una mujer que se divorció o que se separó, luego se busca a otro y estando con ese otro todavía tiene vivo al que dejó. Dentro lo compara, a este le busca defectos, este no se parece a aquel, y me escucha bien, y no hay cama para tanta gente. Usted no puede estar con uno todavía manteniendo vivo al otro. Esté vivo o esté muerto. Y solamente podrá lograr cerrar ese capítulo y pisar de nuevo completamente en una vida completamente nueva si ejecuta la gestión de esta herida con un elemento maravilloso que se llama perdón. Y el perdón es maravilloso porque nunca es para el que me agrede, sino para mí. Hay gente que está dolida y dice, es que si no me viene a pedir perdón, no lo perdono. Perdona. Sé tú el que te libra de esa carga pesada con la que incluso en tu nueva vida quieres estar lidiando. Y por esto es importante que hablemos de las heridas con memoria. Dice la palabra en Génesis capítulo 37. Voy a leer varios versos. Usted me sigue un poco. Y vamos entrando en materia. Génesis 37 del verso 1 en adelante dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Note cómo el capítulo 37 comienza diciendo, esta es la historia de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, el tercer patriarca de la promesa. Y cuando te dice el texto, esta es la historia de Jacob, comienza hablando de José. No comienza hablando del primer hijo de Jacob, ni del segundo, ni de X. Oye, comienza hablando de José. Diga José. Comienza diciendo, José estaba con los hijos de las mujeres de su papá, o sea, con sus medios hermanos, y le informaba a Jacob, mira papá, Rubén se está portando mal. Menos mal que nosotros tenemos un Rubén aquí, pero no se porta mal. Mira papá, Leví se está portando mal. Y José informaba la mala fama de sus hermanos a su padre. Y luego dice el verso 3, y amaba Israel a José. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Amaba José a Israel más que a todos sus hijos. Y tenía 13 más. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, le hizo una colcha, diría mi abuela, le tejió un trapo, un poncho de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Escuche bien, un padre que sin saber está causando una herida en el resto de sus hijos por amar más a otros. Y unos hermanos que por ser o entender que son menos amados que aquel, ahora aborrecen a su hermano. Usted está viendo como aquí parece una novela mayamera con actores colombianos y dirección venezolana, pero aquí hay una situación familiar delicada.
Estamos hablando de un adolescente José de 17 años, amado por su padre, odiado por sus hermanos, porque su padre amaba más a él que a sus hermanos. Hay allí una situación delicada en esa familia y dice, sus hermanos le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Imagínense esto, todo el tiempo era una pelea con José. Escuchen bien lo que le voy a decir. ¿Usted sabía que muchas veces las peleas que se generan entre nuestros hijos son producto de cositas que nosotros como padres hemos hecho sin darnos cuenta? Sin darnos cuenta, podríamos o pudimos haber manifestado un amor diferente, superior, mayor, mejor por uno de ellos, y los demás, aunque no les dijiste, no es que a ti te amo menos, sintieron que los amas menos. Aló. Y eso puede ir causando una herida. Luego, después de eso, José tuvo un sueño y dijo en el verso 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea que no había mejoría. Estaban heridos. Y cada vez que veían a José, y cada vez que José se aparecía, y cada vez que José se hablaba, lo que hacía era que lo aborrecían más. Porque mire lo que les dijo José en el sueño. Estaban atados unos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los manojos de ustedes se inclinaban al mío. Pero ¿por qué le contás esas cosas a esos muchachos? Si te odian, si les caes mal, si te aborrecen, ¿cómo le vas a contar el sueño en el que tú eres mejor que ellos? Le respondieron sus hermanos, verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Mire, esto era el aborreciómetro, iba para arriba. Iba para arriba. Mire, yo no sé si usted es de familia numerosa como yo, pero en las familias numerosas hay un hermano que no le cae bien a los demás. Y todo lo que hace empieza a ser motivo para que los demás lo odien cada vez más. Ay, mira ¿ves? Ya se graduó. Ahora no quiere ni pisar la tierra. ¿Qué se cree? Ni le cuento cuando yo salí de Venezuela por primera vez. O cuando compré mi primer carro. Todos los comentarios en las familias tienen que ver, porque no todos se alegran del éxito que estás teniendo. Y no se alegran del éxito que estás teniendo porque están heridos. Porque si no estuviesen heridos, porque si te amaran como hermano, como deben amarte, se alegrarían de tus logros y de las bendiciones que Dios ha añadido a tu vida por tu caminar en el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que luego dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, el sol, la luna y las estrellas se inclinan delante de mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le preguntó, le reprendió y le dijo, ¿qué es esto que estás soñando? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Mire lo que dice el verso 11, si está leyendo conmigo. Y le tenían envidia. Mire, lo aborrecían, le hablaban áspero, estaban envidiosos de él. De repente más de uno lo que soñaba era con ovejas, con estar, qué sé yo, en la playa. Pero este José estaba siendo usado por Dios desde esa edad, y los sueños que tenía eran proféticos. Había propósito en lo que José estaba soñando. Lo único es que por la edad que tenía, lo contaba y caía mal.
¿Te ha pasado que tienes un sueño? Quiero emprender, quiero poner un puestico perro caliente. Se lo cuentas al marido y dice, acha, pero si aquí a 2 casas hay uno también. Pero ¿para qué le conté a este gran diablo? ¿Te ha pasado que tienes un sueño, un emprendimiento, un deseo, una idea y la cuentas en el lugar correcto? ¿Y sabes qué es lo que pasa automáticamente cuando cuentas un sueño en el lugar correcto? Que todo aquel que le escuchó, como no es correcto y como no tiene la misma visión que tú, como no tiene el mismo sueño que tú, va a querer matar ese sueño porque le parece locura y malo. ¿Aló? Tiene heridas. Están heridos. Así que se fueron a apacentar las ovejas en Siquem. Y le dijo Israel a José, tus hermanos están allá con las ovejas, ven que te enviaré con ellos. Y le respondió, sí señor, venme aquí. Así que le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Estoy en el verso 16. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue detrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando lo vieron de lejos, mire lo que dice el verso 18. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarlo. Mire, ya hay que tener un grado de aborrecimiento y de odio muy fuerte contra alguien para que ya su sola presencia, su solo verlo de lejos, lo que me provoque es matarlo. ¿Se da cuenta? Escuche bien conmigo. Todas las heridas y todos los pensamientos que puede causar no sentirnos amados, no sabernos amados. Este hombre, para hacerle el cuento corto aquí en esta parte, dice que llegó ante sus hermanos, lo agarraron y después Rubén se metió y dijo, no lo matemos, vamos a venderlo, vamos a ver qué hacemos. Lo colocan en una cisterna, dice el texto bíblico, y lo vendieron. Lo venden. No lo matemos, vamos a venderlo mejor. Vamos a dejar que se lo lleve otro. Mire, José luego de que es vendido, es llevado a casa de este que lo compra, a casa de Potifar. Y de tanto portarse bien José, de ser un hombre de Dios, Potifar lo coloca como mayordomo de su casa. Le da las llaves de la casa. Dice, para que entre, salga, cuide aquí, esté pendiente de las gallinas. Pero resulta que estando José en casa de Potifar, la mujer de Potifar quiere algo con José porque José era guapo, se parecía mucho a mí. De hecho, yo me llamo José también. ¿Cuántos más José hay aquí? Guapo. Guapa. José, la mujer de Potifar dice, yo a este le saco un muchacho. Yo quiero algo con él. Y cuando se le presenta a José, estando su esposo fuera, José le dice, no señor, lejos de mí esté hacerle esto a quien ha confiado en mí. Así que esta mujer, a medio vestir, empieza a gritar y a decir y a acusar a José de que quería abusar de ella. José, por supuesto, ¡pucutu! Para la cárcel. Estando en la cárcel, interpreta un sueño, salva a uno, matan al otro.
en definitiva el cuento termina en que José, después de ser olvidado y después de haber pasado unos buenos años, es llevado delante de Faraón para que interprete un sueño que salvó la tierra de aquel momento. Pero escuche bien, en el capítulo 42, ya cuando los hermanos de José van a Egipto a comprar comida porque había mucha hambre, viene y José, cuando estaba ya delante de ellos y ellos no lo reconocieron, miren lo que dice Génesis capítulo 42, verso 21. Y decían el uno al otro, refiriéndose a los hermanos de José, entre ellos, los que lo vendieron. Y se decían el uno a otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Cuándo vieron la angustia de su alma? ¿Cuándo les rogó José? ¿Cuándo qué? Cuando lo lanzaron al hueco y dijeron, a ver, ¿quién da más? Como si fuera un caballo de remate. Escuche bien por un momento y póngase un poquito realista conmigo, porque a veces no leemos el texto y es muy ligero. Un muchacho está siendo vendido por sus hermanos, lo lanzan a un hueco en vez de querer matarlo y lo venden. Imagine por un momento lo que está pasando allí. ¿Cuántas heridas dije yo que producía, según el psicólogo, cuántas heridas grandes hay? Hay 5 grandes heridas. En ese momento en el que José está allí, José está siendo rechazado, José está siendo abandonado, José está siendo humillado, José está siendo traicionado y José está siendo producto de una injusticia. O sea, un solo evento le produjo a José las 5 grandes heridas que un ser humano podría tener. En una sola transacción, en un solo momento de su vida, José sufrió 5 grandes heridas en su corazón que lo marcaron. Pero si usted lee o ha leído con atención el texto bíblico, la historia de José, y ha leído cuánto bien Dios le hizo en casa de Potifar, y aún en la cárcel fue colocado como jefe de los que estaban encarcelados, y luego se topó con el copero y con el panadero del rey, y luego es llamado delante de Faraón. Entre que lo vendieron y que llega delante de Faraón, habían pasado como 13 años. Cuando José va delante de Faraón, ya tiene como 30 años. De manera que tuvo 13 años después que lo vendieron, después que lo humillaron, lo traicionaron, lo abandonaron, lo rechazaron. Lo acusa la mujer de Potifar. Lo encarcelan injustamente otra vez, se olvidan de él cuando interpreta el sueño y finalmente llega su momento. ¿Y sabe qué es lo importante de todo esto? Que cuando José se presenta delante de ellos, dice Génesis capítulo 45, no podía ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, note lo primero que le dice José a sus hermanos cuando va a hablar con ellos y decirles quién es. Les dice: yo soy José. ¿Sabe? Si José fuese maracucho o cabimero, José le hubiese dicho: así los quería encontrar.
Yo sabía que este momento de agarrarnos en la bajadita iba a llegar. Escuche bien, los hermanos de José lo venden y tienen toda la esperanza de que José se muera o lo sigan vendiendo como esclavo y más nunca verlo. Si usted ha leído el texto, dice que le llegaron diciendo al papá, lo mató una bestia del campo. Mira, aquí está la túnica que le hiciste. Y dice la Biblia que Jacob, su padre, se entristeció y más nunca recuperó el vigor y la felicidad. O sea que no solamente lo vendieron, sino que dijeron que lo habían matado unos animales del campo. Así que la herida no solamente se la causan a José, sino que se la causan al papá también. Repito, todo esto por no sentirme amado, por tener envidia, por aborrecer a aquel a quien según mi padre ama más. Yo no entiendo por qué el hermano fulano le va mejor que a mí si yo también voy a la iglesia todos los domingos como él. Tienes que tener mucho cuidado en querer que las bendiciones que te corresponden sean las que está recibiendo otro hermano. A ti te corresponden las tuyas. Dios no le está quitando nada a nadie que te pertenezca a ti, ni te va a dar a ti nada que le pertenezca a otra persona. Tenemos que empezar a sanar esas heridas en las que comparamos y creemos que el pastor ama más a fulano o que Dios ama más a sultano porque vemos que tiene algo que yo no tengo. Mire, mi esposa y yo siempre lo hemos dicho, hemos estado en lugares donde la gente tiene tanto dinero que no saben qué hacer con él, pero cambiarían todo el dinero que tienen por la paz que tienen aquellos que no tienen el dinero que ellos tienen. Lo hemos visto, hemos escuchado sus testimonios, han llorado con nosotros y tienen los gabinetes más hermosos del mundo y una gran parte de ellos llenos de medicamentos para poder enfrentar el insomnio, la preocupación, la ansiedad, la baja autoestima, porque lo único que tienen es dinero y eso no compra la paz. Y han sido heridos y les toca ponerse la máscara de que están bien, de que todo lo pueden, de que con el dinero solucionan todo, porque temen sentirse vulnerables y admitir, no he podido llenar el vacío de esta herida que tengo en mi corazón. Por eso el proverbista dice, al rico las riquezas no lo dejan dormir, pero el pobre duerme a gusto. Por eso es que yo medio toco la cama y estoy roncando. No tengo preocupaciones de un yate, un avión, la empresa. No, mi oración sigue siendo, Señor, como dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y recordar lo que dijo el apóstol Pablo, entre tanto que tengáis cobijo y sustento, ¿está contento? Es que lo que necesitamos es una oración que nos mantenga solventes y contentos con el Señor y no una riqueza que nos desvíe de su propósito. ¿De verdad para qué quiere usted 3, 4 carros? ¿De verdad para qué quiere usted 50 pares de zapatos y lo que tiene son 2 pies? ¿Aló? ¿Quién nos ha hecho ese daño? ¿Quién te dijo que porque el hermano tenga carro y tú no, estás menos bendecido? Usted no tiene ni idea lo que es tener un carro, de lo que cuesta mantenerlo, de la cola de la gasolina, de los servicios al día. Escuche bien, más de una vez yo digo, la quiero vender y comprarme una bicicletita, chico. Usted también, varón. A usted no. A usted me la compra o me da la bicicleta. Pero escuche bien, es una herramienta que Dios nos ha dado. Estamos contentos con ella. Yo le hablo.
No te eches a perder, mi santa. Esta mañana y andábamos ahí en esa camioneta, guitarras, amplificadores, congas, venía yo de allá de Cotoperí, San Juan, Fuentidueño. Es una herramienta que Dios nos ha dado. Pero la tengo y agradezco tenerla. Y usted, si no la tiene, agradezca que no la tiene. O en otras palabras, agradezca lo que tiene, para que de tanto agradecimiento con el Señor empiece a agregarle y añadirle lo que quiere. ¿Aló? El tema es que si no estás agradecido con lo que ya tienes, Dios no te va a dar lo que quieres. Pero nos han causado esa herida. Y la herida tiene esa memoria. Este tiene, este no tiene, a mí me esto, a mí me aquello. Pastor, pero es que yo oro y no sé por qué me va tan mal y esto, lo otro. Dios te está probando, tan sencillo como eso. Y mientras más pruebas tienes, más es la recompensa que Dios seguro tiene preparada para ti. ¿Aló? José viene y dice, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban en shock. ¿Qué de José? Ay, nos va a matar. Claro, porque si yo lo vendí y yo lo traicioné y yo lo humillé y ahora este es gobernador de todo Egipto, ¿usted tiene idea de lo que pudieron estar sintiendo sus hermanos producto de la herida que causaron? ¿Usted tiene idea cuántas memorias trajo en ese momento esa herida por el evento que ellos tuvieron con José? ¿Qué hubiese imaginado usted? Es como que yo le diga, usted se portó mal con alguien y ahora ese es el jefe de la policía. Ay, santo Dios, que no me vea en la calle. Viene José y dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y miren lo que le dice en el verso 5. Le dice, ahora pues no estéis tristes, ni se preocupen por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escucha bien, usted agarra del capítulo 37 al capítulo 50 la vida de José y solamente en este momento José menciona a Dios. José está diciendo, no importa que me hayan vendido, no se sientan mal porque me vendieron, no se entristezcan, porque Dios había hecho esto así para preservarnos a todos. Escucha una cosa, entre que me venden y yo decir, esto es de Dios, pasó mucho tiempo. Entre que me están hiriendo y yo decirles, no se entristezcan, acérquense, que esto es lo que Dios quería. Hay un tiempo y un proceso. ¿Y sabe qué fue lo que pasó en ese tiempo? Se lo voy a decir en Génesis capítulo 41. En Génesis capítulo 41, en el verso 50, después que José interpreta el sueño de Faraón y dice, amontonen bastante en estos 7 años de abundancia, que viene escasez, que se va a poner la cosa ruda. Por eso un consejo eterno de lo que hizo José aplica a nuestras vidas. Cuando creas y sientas que tienes un poco de solvencia, no te vuelvas loco gastándolo todo, que puede ser que de repente al día siguiente viene un bajón en el que falta y empiezas a decir cosas, pero si no me hubiese antojado de aquella cosa que compré, y ahora come ropa, la compré barata, $7 y me veo bello. ¿O no, señora? Vino por primera vez hoy, Magdalena. Bienvenida, yo también te amo. Escuche bien, estando ya José como gobernador en Egipto, dice que Faraón le dio una esposa. Ahí tienes a esta mujer. Y dice, y nacieron, estoy en el verso 50 del capítulo 41, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. ¿Cuándo fue?
¿Cuándo fue? En el año de abundancia. Dice, antes que viniese el primer año del hambre, él tuvo 2 hijos, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito. Escuche bien que los nombres de los hijos de José son el secreto de por qué José era José cuando estaba con sus hermanos. El primero se llamaba Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo que he pasado y toda la casa de mi padre. Y el segundo se llamaba Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cómo estaba José? Afligido. Pero ¿qué ocurrió cuando sus hijos nacieron? ¿Qué estaba ocurriendo en la vida de José en todos estos años? Diga proceso. Estaba siendo procesado, y cuando antes de que llegue el hambre tiene 2 hijos y lo llama uno el que olvida. Dice, llegó el momento de olvidar mi pasado, de ya no tener memoria de esa herida, de ya no recordar cuál es la aflicción y lo que me hicieron en la casa de mi padre, lo que me hicieron mis hermanos y todo aquel momento de aflicción que estaba teniendo José. ¿Qué cree usted que estaba teniendo José en su corazón en esos años? ¿Qué cree usted que se aloja? Iron, ¿qué edad tienes tú? 16. ¿Qué cree usted que se aloja en un corazón de un muchacho de esa edad? Si sus hermanos lo venden, lo maltratan, lo traicionan y lo dejan que se vaya como esclavo a un país extranjero. ¿Usted cree que José estaba todas las noches, ay, qué bello mis hermanos que me vendieron? ¿Usted cree que José, cuando Potifar lo manda a la cárcel, dice, gracias Señor por mis hermanos que me hicieron pasar esto? Ay, tan bello, ¿no? José estaba herido. Tenía 5 grandes heridas. Pero José fue despojándose de ellas y dejando que en cada etapa Dios lo usara. ¿Usted sabía que cuando José lo venden, lo desnudan? ¿Usted sabía que cuando Potifar lo manda a la cárcel, lo desnudan? ¿Usted sabía que cuando lo cambian nuevamente de la cárcel a otro lugar, lo desnudan? Pero usted sabía que cuando se presentó él solo delante de Faraón, él es el que se cambia la ropa. Es decir, llegó el momento donde ya el cambio no era que otro te obligaba, sino ahora tú querías. Recuerde que vestidura en la palabra significa mentalidad. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. José se viste de un nuevo hombre y luego dice Faraón, quitarle esa ropa y ponerle un traje real. Le ponen una vestidura acorde a lo que estaba haciendo en Egipto y dice, no hay otro hombre después de mí superior a José. Y llegó a ser el número 2 de todo Egipto. Escuche bien, el principio es este: para que tú puedas presentarte delante del que te hizo daño con un corazón sano, tienes que olvidar y tienes que fructificar. Porque José tuvo 2 hijos y uno lo llamó Manasés, que es el que olvida. Y el otro se llamaba Efraín, que es el que fructifica, el que produce. En otras palabras, no puede haber tampoco fructificación si primero no hay olvido y perdón de todo lo que te mantuvo atado y aborrecido en el pasado. No puede haber una relación nueva en el trabajo, en la casa, en la iglesia, con Dios, si yo primero no olvido incluso de las heridas a las que yo mismo estoy aferrado, porque creo que Dios no me escucha, porque no soy digno, porque yo creo que Dios no está pendiente de mí. Porque alguien me causó una herida al hacerme creer que yo soy muy poca cosa delante de Dios. Diga conmigo Manasés, diga conmigo Efraín. Olvido, dejo atrás la aflicción y luego doy fruto. Y cuando se presenta delante de sus hermanos y los perdona,
Escuche bien por un momento antes de entrar en la parte final del mensaje. Cuando ocurre esto, usted lee luego las 12 tribus de Israel. ¿Y qué le parece que Efraín y Manasés, los hijos de José, son contados dentro de las tribus? Escuche bien, el acto de perdón de José no solamente trajo paz de vuelta a la casa, sino que reconectó el propósito de Dios y la promesa que le había hecho a Abraham. Porque si usted lee con atención, y José nunca perdona a sus hermanos, todos hubiesen muerto en Egipto de hambre. Pero cuando José perdonó a sus hermanos y se quedaron en Egipto y fructificaron en Egipto, esa fue la gente que sacó a Moisés y luego lo metió en la tierra prometida. ¿Sabía eso, no? Es decir, que si no hubiese ocurrido ese perdón de parte de José, el propósito de Dios se hubiese visto obstruido por mucho tiempo. De manera que el secreto no está en cuánto te han herido, sino en cuánta capacidad de perdonar tienes. Porque cuando perdonas, ese regalo no se lo haces al que te agredió, sino que te lo haces a ti mismo. ¿Aló? Mire lo que dice Isaías 43, 25. Si no lo tiene, yo se lo leo. Dice, hablando Dios, yo soy, de hecho dice así, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Escuche bien, Dios está diciendo, yo voy a borrar lo rebelde que tú eres porque me amo, para no acordarme de tus pecados. Es decir, yo te voy a perdonar no por ti, por mí. Yo soy el que borró tus rebeliones de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios no tiene memorias de tus pecados. Tiene memoria de las bendiciones que Él ha prometido que te pertenecen. Dios no te ve como pecador porque te ve a través del manto blanco y de sangre carmesí de su Hijo, que se sacrificó por ti para no verte más como pecador. ¿Aló? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque es momento de que ya no te sientas más herido por aquello que hiciste si Dios ya te perdonó. ¿Aló? Es que yo creo que a Dios no se le olvidó que hace 20 años yo me robé un lápiz en tal sitio. Escúchame bien, el que no se le ha olvidado es a ti, a Dios sí. Y no es que Dios sea olvidadizo, sino que para Dios no estar cargando con acordarse que Orlando se robó un lápiz, sino que se ama a Él, prefiere perdonarte. ¿Sabes? Te lo digo de otra manera. El favor que te haces cerrando una herida, abordándola correctamente, gestionando la emoción correcta con quien te ha herido, te lo estás haciendo a ti primero. Es un favor que te tienes que hacer a ti primero. Pero hay gente que le encanta 10, 20, 30, 40 años después todavía cargar con el rencor y el peso de una herida que le causaron hace muchos años atrás. ¿Quién te ha hecho tanto daño para que no dejes atrás? El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién es que nos sana?
Mire, y dice a los quebrantados de corazón. ¿A los quebrantados de qué? ¿Sabe? De esas heridas que no se ven externamente. Que no es un hueso partido, ni una herida, una cortada con sangre, sino de la que está aquí adentro. Déjeme decirle rapidito algunas cosas que ocurren cuando tienes herida de rechazo. Cuando tienes una herida de rechazo, crees que no vales nada. Te sientes insatisfecho por cómo eres. Te consideras alguien que vale poco o nulo, tu autoestima es baja, te percibes diferente al resto de la familia. Estás convencido de que si te murieses no haría ninguna diferencia. Te sientes aislado, incomprendido, solo, inquieto, y desarrollas estrategias para huir, para apartarte. Te preguntas incluso, ¿habré nacido en la familia equivocada? Cuando estás solo te abruman tus emociones, tus miedos, y por supuesto crees que no eres merecedor de la felicidad. Tienes miedo de acercarte a alguien porque molestas. Y te la pasas como si fueras un perfeccionista, de manera que cuando envejeces lo que sientes es más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Así se comporta la gente que tiene o ha tenido una herida de rechazo. La herida de abandono es aquel que no sabe estar solo. Le aterra la soledad, le tiene miedo a la soledad. Todo el tiempo tiene que estar en la calle con alguien o acompañado porque no sabe estar solo. Busca todo el tiempo la presencia de la gente, la atención de la gente. Necesita sentirse apoyado, pero por dentro tiene una tristeza profunda. Llora cuando está solo y llora mucho tiempo. Y de manera inconsciente provoca dramas o enfermedades para llamar la atención. Desarrolla una actitud de víctima y cree que todo lo que le pasa es mala suerte. Tiene altibajos, un día está alegre, otro día está triste y tiene dificultad para relacionarse. Cree que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con él. Y por supuesto cuando envejece se angustia ante la idea de quedarse solo, que es lo que le ha aterrorizado toda la vida. La herida de humillación es aquella gente que creen que para ser espirituales y dignos hay que aliviar el sufrimiento de los demás, porque están como queriendo pagar una penitencia eterna. Se encargan es de creer que deben servir todo el tiempo y ponen a los demás por delante de sí mismos y aman más a los demás que a sí mismos, porque no quieren reconocer y tienen miedo de sentir vergüenza si los humillan. Limitan su libertad y ponen la necesidad de otro antes de que la de él, o ante la de él, antes que la de él. Conocen sus necesidades, pero nunca escuchan. Cree que debe sacrificarse para ganarse el cielo, pero fácilmente se sienten indignos o sucios. Se autorrecompensa con comida creyendo que así disfruta, pero su culpa y su vergüenza lo estropean. La herida de traición se manifiesta en la manera en la que la persona hace todo para convencer a los demás de que tiene una personalidad fuerte. Quiere ser el jefe. No está en contacto con su propia vulnerabilidad. Se busca mostrar todo el tiempo fuerte, nada me hace daño, todo está bien. Quieren que los demás sepan de lo que es capaz. Pero en realidad es un irresponsable que señala a los demás y los censura. Y por supuesto siempre consigue maneras para no ser acusado. Busca títulos y honores y fácilmente es impresionado por la fama. Miente sin esfuerzo
pero no soporta que le mientan. Lo que le molesta no es la razón por la que le miente, sino la mentira en sí. Por ejemplo, un hombre engaña a su mujer y ésta se sentirá más molesta por la mentira que por el hecho de que su marido haya encontrado a otra persona. Cuando delega, exige que se haga a su manera. Se cree indispensable. Le resulta difícil aceptar los imprevistos. Nunca habla de sus debilidades o fallos. ¿Está escuchando todo esto? Estoy leyendo apenas la mitad de cada herida. Y por último, la herida de injusticia. Gente que quiere mostrarse vivos y dinámicos aunque estén agotados. Raramente admiten que tienen problemas cuando algo les molesta. Y si admiten que tienen un problema, inmediatamente añaden, no es para tanto. Para que no se les acerque. Tratan de buscar la solución, por supuesto, siempre por sí mismos. Es alguien que se cree muy optimista o siempre parece positivo. Se controla para parecer perfecto, que no se equivoca y corresponder al ideal que ha fijado alguien en él o en ella, porque tiene miedo a perder el control. Hace lo necesario para controlar una ira y por supuesto parece que fuese controlador, pero solamente dice estoy defendiendo cuando se pone en duda su propia percepción. Mire, estas notas podría compartírselas para que usted lo lea y haga un ejercicio. El ejercicio no es leer eso y decir, esto se parece a fulano de tal. El ejercicio es leerlo y que sea como un espejito. Pero no el espejito mentiroso del que hablamos hace unas semanas, sino un espejo de realidad donde yo pueda, dejando aquel que activa la máscara de lado, un personaje llamado ego fuera, en la que yo parece que si me muestro vulnerable, parece que si digo que tengo problemas, parece que si digo que necesito ayuda, ¿qué irán a decir de mí? Pero es que yo soy el pastor, la gente no puede escuchar que tengo problemas o que me está flaqueando la fe. Claro que sí tengo problemas. Claro que sí ha flaqueado mi fe en alguna oportunidad o más de una. Claro que sí necesito ayuda. Porque a todos nos han herido alguna vez, nos han traicionado, nos han humillado, han sido injustos con nosotros, nos han abandonado, nos han rechazado y nos hemos puesto una máscara para decir, todo está bien. No, tranquila, no. Ya que no, eso ya pasó. Todo. Escuche bien, el mejor lugar para reconocer que necesitamos ayuda siempre será delante de Dios. Él es el que sana nuestro quebrantado corazón, el que venda nuestras heridas. Y por eso, cuando Jesús empezó a predicar, dice, Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, en Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante. Él me ha traído para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Y usted se acuerda cuando le preguntaron allá en Mateo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Preguntó Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, 490 si usted lo saca matemáticamente, pero eso es lo que está diciendo, siempre tienes que perdonar. Pero es mentira que nosotros, alguien que nos haga lo mismo 490 veces seguidas, lo vamos a perdonar. Por esto no se entiende con la mente natural, sino con el amor que Dios haya colocado en nosotros. Hay gente que está en la iglesia
todavía cautivo. Y dice el texto, Él ha venido a libertar a los cautivos. ¿De qué estamos cautivos? Del trato áspero de la casa cuando era niño. De lo que decía al principio, el tío o el primo que tocaba más de la cuenta cuando papá se iba y estábamos solos en la casa. Y abusaron de nosotros y nos causaron esta herida. ¿De qué estamos cautivos o por qué seguimos heridos? Porque nunca nos dijeron te amo, o tú puedes, o vas bien, o felicidades, o sigue intentando, sino que teníamos miedo a equivocarnos, porque una vez vi que mi hermana se equivocó y le echaron una paliza en vez de darle un premio. Y vamos esforzándonos inconscientemente en ser perfeccionistas, porque yo sé que a papá le alegra es un 19 y un 20 y lo otro lo entristece, y creemos que entonces un 15, un 16 es que estoy fallando, porque parece que queremos es comprar el amor de la casa. Nos abandonó nuestro padre y empezamos a decir, yo no voy a tener hijos, yo no esto, yo no lo otro. Y nos cerramos y causamos una herida en nosotros mismos y queremos sangrar sobre otros que no nos hirieron. Aló. Escuche bien, usted es una persona que no importa la edad que tenga, seguramente alguna vez lo han herido. Y esas heridas tienen memoria. Esas heridas tienen allí en su cabeza todavía un elemento que es como un cuarto con un switch. Está oscuro, pero de tiempo en tiempo entro, prendo la luz y veo otra vez lo que me hirió. Y me vuelvo a sentir mal y me pongo a llorar y empiezo a revivir todo aquello que me hizo sentir el momento de la herida original. Diga conmigo, no más. Es tiempo de hacer como hizo José. Es tiempo de hacer esa gestión, ese proceso de perdón. Porque créame cuando le digo que estoy muy seguro que José, antes de perdonar a sus hermanos, se había perdonado él mismo. Antes de perdonar a sus hermanos, se había aceptado como instrumento de Dios para lo que iba a ocurrir y estaba ocurriendo en aquella tierra. Usted no ve nunca a José diciendo, no, yo aquí no la he pasado mal, gracias a Dios, menos mal que ustedes me vendieron porque todo fue maravilloso y Dios me trajo aquí para que aquí no falte nada. No, José fue olvidado, fue humillado, fue maltratado, fue vendido, fue tratado injustamente, y de cada una de esas heridas formó un hombre de Dios y un hombre con propósito y un hombre que entendió cuando olvidó y cuando fructificó que todo lo que había pasado era parte de lo que Dios quería. ¿Qué heridas te han causado? ¿Quién te ha herido para que hoy sea tiempo de que primero tú perdones? Escuche bien, usted no tiene que salir de aquí corriendo o visitando, oyendo a la persona que le hizo una herida, ¿sabe? Usted lo puede hacer usted, primeramente usted, en casa, aquí, esta semana, este mes, este año. Pero el proceso en el que tiene que entrar de perdón, primero tiene que hacerlo usted. ¿Sabe cuándo va a entender que lo logró? Cuando vea a esa persona que le hizo aquello y ya no venga de vuelta la memoria de la herida, sino la actitud de perdón y de seguir adelante. Cuando venga una sensación de paz en el medio de aquellos días en el que esa persona me robaba la paz. Escucha bien que con esto quiero ir terminando. Esto tenemos que hacerlo en nuestras familias. Esto tenemos que hacerlo en nuestros matrimonios.
Esto tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Decirles que los amamos juntos. Y preguntarles a quién amas más. A los dos, como dice Elías y Emma. Porque el día que digan amo más y mencionen a papá o mamá, va a doler. Ojalá que sea papá que digan. Pero yo sé que van a decir es a mamá. Cuando se sinceren, amamos más a mi mamá. Escuche bien. Nuestra vida ha estado marcada por los grandes momentos en los que logramos cosas importantes y en los momentos en los que nos causaron grandes heridas. ¿Sabía eso? Hay gente que después de una herida grande es transformada. Hay gente que después de un gran rechazo cambia. Que después de una gran humillación cambia. Y recordemos lo que dice la palabra. Un corazón contrito y humillado, Él no despreciará. El que borra tus rebeliones y perdona tu vida y sana tus heridas y las venda, es Dios. Y esa palabra contrito es alguien que viene herido, pero que quiere cambiar, no que lo están obligando a cambiar. Porque qué malo es cuando el niño quiere hacer la tarea porque yo lo amenacé de echar una pela si no lo hacía. Qué malo es cuando el marido o la esposa quieren mejorar en casa porque me amenazaron de que si seguía llegando borracho me iban a poner la ropita en la carretera. Omar, ¿de qué te ríes? Jacqueline, por favor. Ese cambio en el que quiero cambiar por temor a la consecuencia se llama atrición. No es contrición, sino lo contrario, atrición. Pero contrición es cuando quiero cambiar porque lo necesito. Y nadie me está obligando, sino que yo ahora quiero. ¿Aló? Eso se llama contrito. Por eso dice el texto, un corazón así que quiere cambiar, que quiere cerrar el ciclo de las heridas, que quiere perdonar, no por obligación, sino porque realmente quiere perdonar, que quiere tener una salud matrimonial porque quiere salud matrimonial y no porque me amenazaron de dejarme. Que quiere llevar las cosas en el trabajo bien, con ética, y no porque me dijeron que si hacía tal cosa me aumentaban el sueldo. Cuando tú las cosas las quieres hacer de adentro hacia afuera, Dios te va a bendecir. Así que es tiempo de que empecemos a dejar las heridas y sus memorias en el pasado. Empezar a tener frutos nuevos. Empezar a fructificar y entender que todo lo que nos pase de manera, como dice el texto, todas las cosas, aquellos que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Y yo sé que no es fácil y aquí nadie está diciéndole que tiene que ser de un día para otro, porque hay cosas que toman más tiempo perdonarlas. Está bien que te tomes tu tiempo en perdonar. Lo que no está bien es que te cierres a perdonar. Pastor, es que esto que me pasó me va a tomar tiempo perdonarlo. Tómate el tiempo. Que nadie te está diciendo que tiene que ser hoy y mañana, ni que va a caducar la ventana de oportunidad de perdón. Pero lo que sí tienes que asegurarte es, en tu contabilidad de la piel del alma, es que no haya heridas abiertas. Perdones.